Ponte el de Keiko, que es cortito, que tiene 8 segundos, por favor. Preguntado si es que los trenes se van a hacer, por supuesto que se van a hacer. Los trenes en estos momentos se encuentran en pro inversión. Bueno, esa es una pregunta que le hicieron, que le hizo Maciel, me parece, ahí en TikTok a Keiko, que anda de influencer. Eh, bueno, y me parece correcto. Y el otro día escuchaba un clip de Aldo Mariatti donde criticaba al ministro Rafael Rey por entrar a esta bronca. Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque ¿qué relevancia tiene para el Perú hoy si los trenes fueron comprados, si fueron donados? En realidad, entrar a esa discusión, en mi opinión particular, no es nada productivo, ¿no? Eso déjaselo pues a Allison, a Techito Bruce, a Urresti. Perfecto, ¿no? Pueden hacer toda esa crítica, pero que el ministro de Transportes se ponga necesariamente en eso, si es algo que ya pasó, creo que particularmente no le va a sumar a nadie, y debería enfocarse, me parece, en tratar más bien de coordinar, ya, si se cometió un error, se cometió inclusive hasta alguna irregularidad, que la vea pues las instituciones competentes para ver eso y que determinen lo que tengan que determinar. Pero me parece a mí correcto lo que dice Keiko, que van a hacer lo posible por tratar de sacar eso adelante. Yo creo que eso sí está correcto. Me parece que es una buena actitud. Enfrascarse en peleas que no suman, no me parece que esté bien, no me parece que le sume eso a nadie, la verdad. Sinceramente. Vamos a ver el video de Vela y Pérez, porfa. Ahí está. Más de 26.700.000 soles han gastado los fiscales del equipo especial Lavallato, un dineral del bolsillo de todos los peruanos consumido por José Domingo Pérez y Rafael Vela bajo el pretexto de investigar el mayor esquema de corrupción del país. Documentos oficiales del Ministerio Público han dejado al descubierto cómo se esfumaron entre 2016 y 2025 en sueldo, viajes y bienes. Atención con el reparto de esta jugosa caja chica. Solo entre 2017 y 2019, mientras se vendían como los salvadores de la patria, ejecutaron el 100% de 24.5 millones de soles. ¿En qué se fue el dinero de todos los peruanos? 6 millones de soles directo a sueldos de fiscales, 5 millones de soles para personal CAS, 2.5 millones de soles en locadores, 11.6 millones de soles en compra de bienes y más de 1.2 millones de soles en pasajes al exterior y viáticos. Decenas de viajes a Brasil, Estados Unidos y Europa financiados con nuestros impuestos. Y nadie da la cara. Cuestionado por este derroche millonario, José Domingo Pérez se lavó las manos asegurando que el dinero lo gestionó la Fiscalía de la Nación. Mientras el Perú exigía justicia real y sanciones efectivas contra Odebrecht, este grupo consumía millones sin entregar los resultados que el país esperaba. Exigimos cuentas claras. ¿Valió la pena semejante gasto de dinero público para los resultados obtenidos? Te leemos en los comentarios. Bueno, 26.700.000 soles se gastó el equipo especial Lavallato de Batman y Robin, Pérez y Vela, ¿no? Para ese mamarracho de trabajo que han hecho, donde ya están saliendo todos libres y donde probablemente terminen todos así, ¿no? Nadie termine realmente condenado, donde se firmó un acuerdo vergonzoso y yo diría humillante para el Perú, donde los funcionarios de Odebrecht están tranquilos, libres, sin ninguna imputación. Odebrecht pudo retirar sus activos, sigue trabajando, se cambió de nombre y sigue operando en el Perú. Es decir, no pasó nada. Un entramado de corrupción gigantesco, han reventado plata como les ha dado la gana, han perjudicado al país y no pasó nada, ¿no? Y estos han sido los grandes abanderados a los que la prensa les franeleó los zapatos durante tanto tiempo, ¿no? Recordarán pues al super imbécil de Mermelumendi diciendo Domingo Pérez, el peruano del año, ¿no? Y mientras se derretía imagínate decirle a Domingo Pérez el peruano del año, mientras estos sinvergüenzas hacían esto y se gastaban 26.700.000 soles del dinero de los peruanos. Francamente es una cosa espantosa. Ojalá que esta gente no quede impune,
que paguen por lo que han hecho y que rindan cuentas, ¿no? De verdad, no puede ser que un par de funcionarios públicos actúen de esa manera, despilfarren el dinero de los peruanos así, le originen tanto daño al país y que no pase absolutamente nada. Yo creo que eso no es dable, ¿no? De verdad me parece muy, 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 muy malo eso, muy malo. Por favor, vamos con el video de Betel que sale Alex Segura. Sí, correcto. Rechazo rotundamente que se diga que las Fuerzas Armadas fueron terroristas. Mira, yo no sé por qué a Lu le tienen tanta bronca, te soy sincero. Ya, entonces lo que habría que hacerle a la gente, que en general a los peruanos, políticos y no políticos, que se tome un día y vayan y visiten el LUN. Y van a encontrar que lo que ahí se muestra es lo que realmente vivió la sociedad peruana en su conjunto, de que fue algo de un fratricidio que nunca más debe volverse a repetir, donde han muerto millones o miles de peruanos. Eso no puede repetirse. Allá, fíjate que hay casos de Arcomarca, hay casos de Cuanamarca, que ha habido violencia de ambos lados, tanto del Sendero Luminoso, una banda criminal y asesina, y por otro lado también ciertos excesos de algunos grupos militares y policiales. Se habla de terrorismo de Estado. ¿Para usted lo hubo? Mira, ha habido terrorismo de los lados. Sí, claro, ha habido violencia, ha habido violencia, ha habido agresividad. Y ahora yo lamento que eso se quiera negar. Yo lo que realmente lamento es que el señor Mesías Guevara se exprese de esa manera, diciendo que había terrorismo por ambos lados. Yo rechazo rotundamente estas afirmaciones. Aquí hubo terrorismo por un lado. El Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, no cometen actos terroristas. No hay una directiva institucional para cometer abusos. No existe una política institucional ni de gobierno que se diga que deben haber abusos contra los terroristas o contra la población. Lo que hizo las Fuerzas Armadas en la época del terrorismo fue defender a la ciudadanía con lo que tenía y como lo sabe hacer, arriesgando su vida, enfrentándose al enemigo como corresponde y dejando a su familia para defender a ciudadanos que en ese momento lo necesitaban. Las Fuerzas Armadas no tienen una política institucional de agresión, ni de desapariciones, ni de terrorismo. Si bien es cierto que hubieron actos individuales, eso no corresponde a una política de Estado. Yo rechazo rotundamente el término de terrorismo de Estado, eso no existe, y rechazo rotundamente que se llame, que se diga que las Fuerzas Armadas también fueron terroristas. Eso no puede ser. No podemos equiparar lo que hizo los Senderos Luminosos y la MRTA con lo que hizo las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas defendió a la ciudadanía, defendió a la nación en los años más cruentos que vivió el país, que fueron los años 80 al 2000, enfrentándose a una lacra terrorista como el Sendero Luminoso y el MRTA. Yo cada vez que escucho este tipo de términos voy a ser rotundo en mis afirmaciones en la defensa de las Fuerzas Armadas como corresponde, porque no podemos permitir que se manche la memoria de héroes, que se manche la memoria de militares que han perdido la vida, han dejado su vida por defender a la ciudadanía de estos miserables terroristas que sí cometieron actos terroristas y sí son llamados terroristas como corresponde. Bueno, ahí un saludo para el diputado Alex Segura. Y qué puedo decir, que estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, ¿no? Pretender equiparar, porque ahí lo que hacen de una manera solapada y ni tan solapada en realidad es pretender poner en un mismo nivel, como bien decía José Luis, ¿no? A las fuerzas del orden con las huestes terroristas, ¿no? Bueno, los terroristas, sí, asesinos, tal, pero también las fuerzas del orden cometieron actos terroristas. Y eso es una locura, ¿no? Para comenzar, porque el mismo hecho, por la misma naturaleza de los hechos, ¿no? Tienes a dos grupos criminales que en 1980 y 1983 le declararon la guerra al Estado peruano y en medio de esa guerra se llevaron a un montón de civiles. Y tienes del otro lado fuerzas del orden que respondieron, ¿no? Ejerciendo la potestad que tiene el Estado, que es el que monopoliza la fuerza. Esa es su misión, esa es la misión principal de todo Estado, ¿no? Por eso nacen los Estados. Entonces pretender equipararlos es una locura. Además, la propia Comisión de la Verdad reconoce en sus páginas, en alguna de las 6.000 páginas que tiene su exageradamente largo informe, que Sendero Luminoso particularmente utilizaba una estrategia que es condenada como un crimen de guerra, ¿no? Que se llama la perfidia. ¿En qué consiste eso? En
usar uniformes policiales o militares para cometer sus atentados. Y esto tiene dos implicancias. Número uno, que en realidad sabe Dios, no lo podemos determinar a ciencia cierta, cuántos crímenes cometidos por senderistas usando esta estrategia de perfidia han sido erróneamente atribuidos a Fuerzas Armadas o policiales. Número uno. Y número dos, que ese solo hecho te tira por la borda esta versión del terrorismo de Estado. Porque el terrorismo, su mismo nombre lo dice, busca originar terror en la población. El terror es su arma. Donde cualquiera puede ser víctima de estas huestes, la población entra en un estado de terror, ¿no? Entonces, ¿por qué usaría Sendero Luminoso la perfidia? Ellos usaban la perfidia, se disfrazaban de militares, se disfrazaban de policías para llegar a las comunidades campesinas y que los campesinos bajen la guardia, ¿no? No se asusten, sino por el contrario digan, han venido los militares, los policías, vayan tranquilos, vayan confiados, y los terrucos los agarren con la guardia baja y los masacren a hachazos o a machetazos como normalmente hacían, ¿no? Entonces uno se pregunta inmediatamente, si el Estado usaba el terrorismo, si aterrorizaban las fuerzas del orden a las comunidades campesinas, ¿qué sentido tendría que Sendero se haya disfrazado de militares y policías para que los campesinos se confíen y bajen la guardia? Sería todo lo contrario. Si realmente hubiesen sido hubiesen actuado como terroristas los militares y los policías, los campesinos al verlos llegar no se hubiesen confiado, sino todo lo contrario, se hubiesen escondido, hubiesen corrido, porque eran terroristas también, ¿no? Pero la lógica nos dice lo contrario. La gente en los Andes confiaba en las fuerzas policiales, confiaba en las fuerzas militares y por el contrario bajaban la guardia, ¿no? Eso usando información que está en el mismo informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Hay que hacer un análisis no muy brillante para darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, francamente ridículo, dicho sea de paso, estoy vendiendo esta tacita, gente, contáctenme ahí por mis redes sociales, Lágrimas de Zurdos. Así que, nada. Ridículo este término de terrorismo de Estado y pretender equiparar, ¿no? a Sendero o al MRTA con el Estado. Es francamente una estupidez. Ponte, por favor, Nayeli, ya que estamos en ese tema, un TikTok que dice Factos como Cancha, que sale Fujimori y Abimael Guzmán, que ese señor que está arriba a la derecha, de redondas proporciones, se llama Jesús Próspero, e iba a venir acá, pero arrugó. De hecho, tengo ahí sus mensajes. Arrugó. Así que bueno, pues la verdad, en ese sentido, mis respetos para Gino Román, que creo que es el único izquierdista en el Perú que no tiene miedo de ir a confrontar sus ideas a cualquier tribuna. Después el resto son todos unos cobardes, la verdad, ¿no? Porque me dice, ay, pero vas a sacar clips. Mano, así funcionan las redes sociales y tú lo sabes perfectamente. Y si tus argumentos son muy buenos, si tú estás muy seguro de lo que hablas, tú o cualquiera, ¿no? Estás muy seguro de lo que hablas, el que va a sacar los clips eres tú, ¿no? Porque yo voy a caer en ridículo. De repente yo saco mis clips y edito, pero tú sacas tus propios clips mucho mejores que los míos, si es que tú tienes la razón, si es que tus argumentos son buenos, si me dejas en ridículo, si me evidencias, ¿no? Si me desenmascaras, los mejores clips los vas a sacar tú y eso es un hecho. Ese es un hecho. Pero si no estás seguro de tus argumentos, si tus argumentos son malos, son pedorros, obviamente se entiende pues que te mueras de miedo y no quieras ver que te saquen clips donde quedas mal, ¿no? Es lógico lo que estoy diciendo, ¿no? ¿En qué parte me he equivocado en esta lógica? Veamos por favor lo que dice el señorito Próspero. Además, otra cosa por la que yo digo que Fujimori es peor que Abimael, es que, mira, Abimael era un loco que quería matar. Fujimori, en cambio, fue una persona que representaba al Estado, prometió defender al Estado, protegernos, y en vez de eso se dedicó a matar también. Básicamente fue un traidor, que desde el Estado dañó al propio Estado. Yo saqué un posteo en redes en el que yo decía que si odias el terrorismo, también odiarías el fujimorismo. O sea, si en verdad odias el terrorismo, también odiarías el terror. Así es. El daño de Fujimori ha sido estructural y que lo seguimos pagando hasta el día de hoy. Cagó las instituciones. Yo creo que, o sea, a nivel cultural, a nivel educacional, yo creo que pocos presidentes han hecho tanto por petardear la educación en el país como fue Alberto Fujimori, como lo es el fujimorismo. Factos todavía se llama. A ver, adicional a lo que dije en el video anterior,
El gobierno no secuestraba sistemáticamente niños para adoctrinarlos en condiciones de tortura, como se hacía Sendero Luminoso. El gobierno no ponía bombas, como se hacían Sendero Luminoso y el MRTA. El gobierno no tenía campos de concentración, campos de trabajo forzado, donde metía a cientos de nativos ayánicas, como por ejemplo hizo Sendero Luminoso en su momento, y el gobierno los liberó con diferentes operativos militares, como por ejemplo la operación N Libre 5. ¿No? Entonces pretender comparar siquiera hay que ser supremamente ignorante y estar muy ideologizado y un poco mal de la cabeza, en mi opinión, ¿no? Sencillamente, y pretender comparar al que inició una agresión con aquel que derrotó a ese agresor es francamente demencial, ¿no? Porque fueron múltiples las medidas que aplicó el gobierno en los años 90 para acabar con el terrorismo. Desde decretos ley como el decreto ley 741 para darle estatus legal a los comités de autodefensa para poder portar armas adecuadas, armas de guerra para poder combatir a Sendero y al MRTA, o el decreto 25471 para el caso de las rondas campesinas, ¿no? Porque claro, las rondas existían desde pasada la reforma agraria, pero el nivel de equipamiento, de entrenamiento y de organización fue sin precedentes hasta el gobierno de Alberto Fujimori. El decreto 25499, la famosa ley de arrepentimiento, que seguramente ese señor Próspero ignora totalmente, con la cual más de 8.200 delincuentes terroristas se desmovilizaron. No 100, no 200, sino 8.200, que no son pocos, ¿no? Gracias a la ley de arrepentimiento, dictada en mayo de 1992 por Alberto Fujimori. Y que llevó también a que Luis Alberto Arana Franco, encargado de la finanza de Sendero Luminoso, delate a Abimael Guzmán, cosa que muy probablemente también ignora ese señorito Próspero. La derrota del MRTA con la mejor operación militar del mundo y la mejor de la historia. Como dije, la liberación de los nativos ayánicas con múltiples operativos militares. O sea, la recuperación de las universidades, donde también no solamente usando la fuerza para entrar a las universidades y recuperarlas, sino también tipificando el delito de los profesores de apología al terrorismo como traición a la patria, con el decreto 25880, por ejemplo. O la recuperación de las cárceles. El propio Carlos Rivera de IDL y Carlos Iván de Gregori, que fue un zurdazo académico reconocido, miembro de la Comisión de la Verdad, hay un artículo que se llama Perú 1980-1993, Fuerzas Armadas, Subversión y Democracia. Ahí reconocen claramente que las cárceles eran zonas liberadas para los terrucos y que el gobierno de Fujimori las recuperó y que esa fue una medida que gozó de amplio apoyo popular. El propio Abimael Guzmán, en un documento que se incautó en su celda, reconoce que la estrategia del gobierno ha sido consistente, coherente y que ha dado reales éxitos. Negar que Alberto Fujimori derrotó al terrorismo o que tuvo un papel absolutamente fundamental en la derrota del terrorismo es de una ignorancia supina y o de un resentimiento descomunal, ¿no? Pero claro, el que no tiene argumentos o no está seguro de ellos no quiere nunca confrontar opiniones. Así que, gente, compartan esto, por favor, por todos lados. Y vamos a ver un siguiente videíto. Vamos a ver el video de Fernando, que está el río, inundado el bus. Por favor. Ahí estamos. Culpable de las inundaciones. Primero, la estructura del Estado que haya hecho el bypass y los alcaldes que han permitido la construcción de infraestructura vial que no tengan desagüe. Que no tengan desagüe, no hablo del desagüe de baño, sino que no tengan desagüe, lugar por donde el agua se vaya. Yo sé que nunca llueve en Villa El Salvador, además han visto ¿cómo se llama este pata? A Renzo Cosa Rebaja, el que baila así con su esto y que dice que Villa El Salvador es como que el egipcio. Pero llueve, pues sí sabemos que llueve y no es primera vez que llueve. Entonces, ¿quién es el culpable? Las autoridades que no han estado, que no han previsto. Bueno, es un tema no solo de lluvias, ¿no? Sino que también los desagües han colapsado
Y parece que ahí el ministro de Economía tuvo un exabrupto, ¿no? Diciendo que, bueno, es una cosita de nada prácticamente, y Keiko ya ha salido a desautorizarlo en ese sentido y ha anunciado, ponte el video donde sale Keiko, porfa, una especie de reforma en una reestructuración de Sedapal. Con todos los vecinos y hay el trabajo también de la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Villa El Salvador, el propio equipo de Sedapal. Pero vamos a tener que hacer una reestructuración, ¿no? De Sedapal incluido, porque los vecinos vienen denunciando esto hace ya 10 años. Y hace 10 años que no han hecho nada, ¿no? Entonces, sí, hay una orden para que se haga el cambio de la matriz. Me han informado que en 1 o 2 meses ellos van a poder concluir esta obra. Pero aquí hay una falla de la estructura y hay una falla también de los equipos y de la organización, ¿no? Porque si las denuncias han venido ocurriendo desde hace muchos años, se han debido tomar cartas en el asunto y evitar que esto ocurra. Bueno, en buena hora no va a privatizar Keiko Sedapal, olvídense, pero cuando menos una reforma y una reestructuración es estrictamente necesario, y cualquier medida que apunte al menos en una dirección correcta yo la voy a saludar, ¿no? Desde este espacio la vamos a saludar, creo que es saludable esto, ojalá se haga, pues no en el corto plazo, porque Sedapal es otra, para variar, de las tantas instituciones, en general empresas, o en general, mejor dicho, instituciones estatales que funcionan hasta las patas. Así que en buena hora que se reforme. Ponte por favor el tema este del... Vamos a bajar Pepita con un par de videos así un poco más relajados, de los bailecitos, ¿cómo se llama? De Aura. A ver. Bueno, señores, la vitamina B9, conocida como ácido fólico, es un nutriente esencial para la generación de glóbulos rojos y prevenir la anemia, y es adecuado que las mujeres la tomen durante el embarazo para prevenir daños cerebrales en los bebés. Así que por favor, mi recomendación a todas las mujeres es que tomen harto ácido fólico. Y una felicitación ahí para los agentes de, en este caso sí, de la Municipalidad de Miraflores, ¿no? Esto de las batallas de farmear Aura es algo que he visto hace un par de días, es la nueva moda, la sucesora del Osteria, me imagino yo. Que no sé por qué carajo se está pegando en diversas partes del mundo. Y que hablando un poquito más en serio, nos demuestra la estupidez generalizada en la que se vive, ¿no? Porque a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha reconocido, siempre ha aplaudido, siempre se ha congregado para ver algo que tenía cierto mérito, ¿no? Un arte, un deporte, algo que implicaba cierto grado de dificultad, que cualquier mongol no podía hacer simplemente saliendo y haciendo gestitos, algo que cualquiera no podía hacer, que requería cierto entrenamiento, cierto talento, ciertas capacidades innatas, y algo que además conllevaba o iba en línea con cierto sentido universal de la estética, ¿no? Hoy en día hay un montón de gente que se reúne a ver un par de subnormales que comienzan a hacer así con las manos y que se tiran al piso, es decir,
que hacen básicamente el ridículo y que lo graban en televisión nacional. Y eso podrá ser anecdótico, pero ay, déjalos vivir. Yo no los estoy impidiendo vivir. La gente es libre de hacer todas las imbecilidades que se dan, que quieran, así como yo soy libre de opinar, ¿no? Y eso para mí es una demostración de estupidez e imbecilización colectiva. Y me confirma para mí algo de lo que se habla mucho, y es que esta generación actual es la primera que tiene menor coeficiente intelectual que la anterior. Normalmente el ser humano iba en evolución, las generaciones siguientes eran por lo general más inteligentes que la anterior, y en esta generación, ya es algo que se ha estudiado en Estados Unidos científicamente, hay un atraso mental, literalmente. La generación nueva es menos inteligente que la anterior, y viendo esta modita de farmear aura, pues no puedo hacer más que comprobarlo, ¿no? Finalmente decirle a los padres de familia que si ven a su hijo que les dice que se va a ver un espectáculo de farmear aura, por favor denle una buena ensalada de coscorrones, porque tienen que evitar pues que su hijo se imbecilice de esa forma. Y también, para bajar, Pepita, ponte el video de la bronca esta de la calle, por favor, con ese acabamos. Que se ha hecho ultra viral también. A ver. Ahí vemos a dos sujetos, ¿no? Parado y sin polo. Juran que parado y sin polo, pues aumenta su poder, ¿no? Le sube el ki. Ahí está. A ver. ¡Boom! Al piso. Y ahí entra. Ajá. Tremenda bronca en la calle, ¿ah? Ajá. Va a repartir ahí el de polito negro. El otro lo quiere apaciguar. Ahí miren ese gordito que está abajo, y viene el de polo negro y le mete un puñete estilo mongoloidal. Obviamente no le causa ningún daño. Viene el otro sujeto con un extinguidor, ¿no? Con un extinguidor, y parece que no le gusta la marca del automóvil y se lo tira el emblema. Viene el polito negro y revienta el camión. Se activa el extinguidor y le va a dar una buena dosis al gordito, que sale furioso. ¡Oh, lo tumba! Ay, ¿qué tal bronca? Y bueno, el gordito parece que no tiene muy buen físico, ya se cansó y comienza a recibir como piñata. Ahí está. Ahora viene... ¡Uy, madre! Ahí lo ha podido matar. Lo ha podido matar, literalmente. Y ahí también lo ha podido matar. De milagro se salvó el de polo negro, ¿no? Y ahí el otro Sonso Alegre tirándole también una señal al camión. Llega Papá Noel, que está de vacaciones, y trata de disipar ahí la situación. Y se acabó la bronca. Esto ha sido noticia internacional, se ha difundido por un montón de redes sociales. Y ahí simplemente un consejo, gente. Tú nunca sabes en la calle lo que puede pasar. Pelearte en la calle debe ser realmente lo último que hagan. Cuando pase algo que sea absolutamente, digamos, imposible de evitar, peléate en la calle. No sé, que alguien venga, estás con tu madre o tu enamorada, no sé, y le metan la mano. Pues ahí no hay nada que conversar, evidentemente, ¿no? Pero porque te insultan, te cierran el carro, te dicen alguna... Déjalo pasar, porque tú no sabes absolutamente lo que puede ocurrir. Tú no sabes si en esa bronca alguno de esos sujetos tenía un cuchillo, tenía una pistola. Podrán parecer todos mongoles, pero igual uno no sabe lo que puede pasar. Al tipo, si le caía con la fuerza que le tiró ese extinguidor en la cabeza, lo mataba. Dicho sea de paso, que ninguno de esos papanatas sabe pelear, se nota, ¿no? Con el estilo mongoloidal con el que tiraba su puñete, se nota leguas. Es bueno. Siempre es una recomendación que les hago, que traten de entrenar algún arte marcial. Siempre es bueno saber defenderse. Es mejor saber defenderse y no necesitarlo, que necesitarlo y no saber cómo defenderte, ¿no? Entonces, entrenen box, jiu-jitsu, aparte que les va a dar buena condición física, ¿no?
pero no lo usen indiscriminadamente en las calles. Solamente eso tiene que ser el último ratio, ¿no? Si no queda ninguna otra opción, peléense en la calle, pero si pueden evitarlo, no pasa nada. O sea, ya los insultaron, los cerraron, no arriesguen su vida de una manera estúpida y no regalen un espectáculo tan deleznable como ese. Dicho sea de paso, gente, estoy vendiendo estas tacitas. Interesados, tengo en color negro también acá, aquí al WhatsApp. Y síganme en todas mis redes sociales. Mañana a las 10 de la mañana en Lenin Facho también estoy aquí. Y el jueves estoy con la regidora Juliana Calambroyo de Renovación Popular. Vamos a hablar evidentemente de los trenes, que es un tema caliente, entre otras cositas más. De mi parte ha sido todo por ahora. Por favor, compartan la transmisión, dejen su comentario, que tengan un bendecido día, que viva el Perú, que viva Cristo Rey. Chau. A ver, gente. Soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan.